Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Estoy súper emocionado de tenerlos aquí. Un abrazo enorme para los nuevos suscriptores y para los que ya son parte de la familia, muchas gracias por su constante apoyo. Hoy tengo un tema que me emociona muchísimo porque combina romance, drama y la eterna pregunta, ¿el amor a distancia puede sobrevivir? Y por supuesto, todo esto centrado en la intrigante historia de Mert, Afra y Amor. El título lo dice todo, Mert y Afra, amor a distancia. ¿Reviven su historia o el destino los separará? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este apasionante relato. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido que hago, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, ¿listos para la aventura? Ok, para los que no están familiarizados con la historia, vamos a repasar un poco. Mert y Afra, una pareja que desde el principio parecía destinada a estar junta. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Las circunstancias los separaron, obligándolos a vivir su amor a la distancia. Llamadas telefónicas, videollamadas a deshoras, mensajes llenos de amor y anhelo. Todo esto se convirtió en su día a día. El amor era la gasolina que alimentaba su fuego, pero la distancia, el obstáculo constante. ¿Recuerdan esos momentos en los que veíamos a Mert y Afra soñar con un futuro juntos? Imaginaban viajes, planes, una vida compartida. Pero la realidad a veces es cruel. Las responsabilidades, las oportunidades laborales, los compromisos familiares. Todo esto los obligaba a mantener la distancia. Y aunque el amor era fuerte, la soledad y la frustración empezaban a hacerse sentir. ¿Se preguntaban si esta situación era sostenible? ¿Si su amor podría resistir las presiones del tiempo y la separación física? Asterisco asterisco el amor a la distancia, un giro del destino asterisco asterisco. Ahora, vamos a lo jugoso. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló esta historia? Prepárense para los spoilers si no están al día. Tras un tiempo el destino o las circunstancias, no sé, decidió darles una segunda oportunidad. Mert y Afra se reencuentran. El corazón a mil. Después de tanto tiempo, los sentimientos resurgen con más fuerza que nunca. La chispa no se había apagado, el amor seguía latiendo en sus corazones. La emoción de verse, de tocarse, de estar cerca, era indescriptible. Pero, las dudas y los miedos también estaban presentes. ¿Podrían superar los obstáculos que la distancia había creado? ¿Podrían reconstruir su relación, ahora que estaban juntos, pero con cicatrices del pasado? La historia se centra en el reencuentro. Ambos, Mert y Afra, cargan con el peso de la separación. Han crecido, cambiado, y la vida les ha puesto a prueba de diferentes maneras. El reencuentro es un torbellino de emociones, alegría, alivio, pero también inseguridad. ¿Cómo se adaptarán a la presencia constante del otro después de tanto tiempo separados? ¿Cómo lidiarán con las nuevas realidades que cada uno ha construido durante su tiempo a distancia? Aquí es donde la trama se pone realmente interesante. Porque, ¿qué ocurre cuando dos personas que se aman se reencuentran después de un largo tiempo? ¿Es todo color de rosa? Claro que no. Las discusiones, los malentendidos, los reproches, son inevitables. Mert y Afra tuvieron que enfrentarse a sus demonios personales, a sus inseguridades, a las expectativas que ambos tenían sobre la relación. El reencuentro no solo trajo consigo la felicidad, sino también una reevaluación de la relación. Ambos comenzaron a cuestionarse si realmente se conocían, si sus sueños y aspiraciones seguían alineados. Las diferencias en sus personalidades y estilos de vida, que antes eran menos evidentes debido a la distancia, ahora se volvieron más prominentes. Cómo iban a conciliar sus rutinas, sus amistades, sus trabajos y, sobre todo, sus deseos para el futuro. Asterisco asterisco el trabajo duro del amor asterisco asterisco. Amor sí, pero también trabajo duro. La comunicación se convirtió en la clave para superar cualquier dificultad. Hablar, escucharse, entenderse, era la única manera de construir un futuro juntos. Y aquí es donde la historia se vuelve inspiradora. Porque vemos cómo Mert y Afra, a pesar de las dificultades, se esforzaron por mantener viva la llama del amor. En este punto de la historia, se profundiza en la importancia de la comunicación.
No solo se trata de hablar, sino de escuchar activamente, de tratar de comprender las perspectivas del otro. Mert y Afra aprendieron a expresar sus necesidades, sus miedos y sus anhelos. La honestidad se convirtió en la base de su relación, incluso cuando las conversaciones eran difíciles. En este viaje de reencuentro, Mert y Afra aprendieron a perdonarse mutuamente por errores pasados, a aceptar sus diferencias y a valorar sus fortalezas individuales. Aprendieron a negociar, a ceder, a encontrar un terreno común. Cada discusión, cada desacuerdo se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo, para crecer juntos. ¿Y qué pasa con el destino? ¿Fue el destino quien los separó, o fueron las decisiones que tomaron? Esta es una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿verdad? A veces creemos que estamos a merced del destino, que todo está escrito. Pero, ¿y si tenemos el poder de cambiar nuestro futuro? ¿Y si el destino solo nos presenta oportunidades, y somos nosotros quienes decidimos cómo aprovecharlas? En la historia de Mert y Afra, el destino les dio una segunda oportunidad. Pero fueron ellos quienes decidieron luchar por su amor. Y eso es lo que realmente importa. La resiliencia, la perseverancia, la voluntad de luchar por lo que uno quiere. En este contexto se explora la dualidad del destino y el libre albedrío. ¿Hasta qué punto estamos predestinados a vivir ciertas experiencias? ¿Y hasta qué punto somos los arquitectos de nuestro propio futuro? Mert y Afra, a través de sus acciones, demuestran que el amor es una elección, un trabajo constante, y que el destino puede ser moldeado por nuestras decisiones. Pero, ¿reviven su historia, o el destino los separará? Bueno, no les voy a revelar el final completo porque quiero que se emocionen con la historia. Pero les puedo adelantar que el camino no fue fácil. La presión, las expectativas de la sociedad, las críticas. Todo conspiraba para separarlos. Pero, ¿lograron superarlo? ¿Se mantuvieron juntos? ¿Encontraron la felicidad? La historia nos presenta una serie de desafíos externos que amenazan la relación de Mert y Afra. Las opiniones de los amigos y familiares, las tentaciones del pasado, las presiones sociales sobre el éxito y la estabilidad. Todos estos factores influyen en su relación y ponen a prueba su compromiso. En esta parte de la trama, vemos cómo Mert y Afra se enfrentan a la oposición externa y a los desafíos internos. ¿Cómo lidian con la crítica? ¿Cómo protegen su relación de las influencias negativas? ¿Cómo se mantienen fieles a sí mismos y a sus sentimientos? En esta historia podemos apreciar cómo la confianza es fundamental. Mert y Afra aprendieron a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente. Y la lealtad también fue crucial. A pesar de las tentaciones, a pesar de las dudas, se mantuvieron fieles a sus sentimientos. La confianza se convierte en el pegamento que une a Mert y Afra. Superan las desconfianzas, las sospechas y los celos. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran sus éxitos juntos. La lealtad es una promesa de compromiso, una fidelidad a los sentimientos y a la relación. La historia nos enseña que el amor a distancia es posible, pero no es fácil. Requiere compromiso, paciencia y mucho esfuerzo. Y sobre todo, requiere creer en el amor. ¿Y qué es lo que el destino nos tenía preparado? Descubranlo ustedes mismos. La trama da muchos giros, muchas sorpresas. En el desenlace de la historia, se revelan las consecuencias de las decisiones tomadas por Mert y Afra. El final no es predecible, ya que la trama mantiene la intriga hasta el último momento. ¿Logran superar los obstáculos y construir una vida juntos? ¿O el destino o las circunstancias los separan definitivamente? Las sorpresas y los giros inesperados mantienen al espectador al borde del asiento. Como pueden ver, esta historia es mucho más que un simple romance. Es una lección sobre la importancia de luchar por nuestros sueños, de creer en nosotros mismos, y de no rendirnos ante las adversidades. Y también nos enseña sobre el impacto de las decisiones que tomamos. *** El amor a distancia en la vida real ***. La historia de Mert y Afra nos invita a reflexionar sobre el amor a distancia y sus desafíos en el mundo real. ¿Cómo se enfrentan las parejas a la soledad, la falta de contacto físico y la desconfianza? ¿Qué estrategias pueden utilizar para mantener la llama del amor encendida? El amor a distancia plantea una serie de retos emocionales y prácticos.
La soledad, la ansiedad y los celos pueden ser comunes en este tipo de relaciones. Sin embargo, las parejas que logran superar estos obstáculos suelen desarrollar una mayor comunicación, confianza y compromiso. Aquí hay algunas claves para que el amor a distancia funcione. ******* Comunicación abierta y honesta ***** Hablar sobre las necesidades, los sentimientos y las expectativas. Confianza mutua ****Creer en la fidelidad y el compromiso del otro. Planificación de visitas establecer fechas regulares para verse y compartir tiempo de calidad. Apoyo emocional estar presente para el otro en los momentos difíciles. Actividades en común realizar actividades juntos, aunque sea a distancia. Confianza no sentir celos, ni desconfianza por las cosas que cada uno haga en su vida por separado. Fe creer en la relación, en los sentimientos del otro. La importancia de las decisiones y el autoconocimiento Además del amor a distancia, la historia de Mert y Afra también destaca la importancia de las decisiones personales y el autoconocimiento. Cómo nuestras elecciones impactan en nuestra vida y en las relaciones que construimos. Cómo podemos tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y deseos. La historia nos recuerda que somos responsables de nuestras propias vidas y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias significativas. Mert y Afra, a través de sus elecciones, aprenden sobre sí mismos, sobre sus fortalezas y debilidades. El autoconocimiento es fundamental para tomar decisiones que nos hagan felices y para construir relaciones saludables. En conclusión, la historia de Mert y Afra es una compleja y conmovedora exploración del amor, el destino y las decisiones personales. La trama nos recuerda que el amor a distancia puede ser posible, pero que requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. Además, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, la lealtad y la perseverancia. Pero no se queden solo con lo que les cuento. Investigar, descubrir, analizar, es la mejor manera de entender esta historia. Los invito a buscar más información sobre la historia de Mert y Afra, a leer los libros, ver los episodios y debatir sobre los personajes y las tramas. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta emocionante exploración de la historia de Mert y Afra. Hemos hablado de amor, distancia, destino, y de la importancia de luchar por lo que queremos. Hemos visto cómo el amor puede ser el motor que nos impulsa, pero también el mayor desafío. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Sus comentarios son muy valiosos para mí. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que el amor a distancia puede funcionar? ¿Cuál es su parte favorita? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos. Y no se olviden de dar un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.